Buenos días, mi nombre es Alejandra Benavides Bravo, con matrícula 2400309. Reto 2, la jurisprudencia. Módulo, juicio de amparo 1B2. Licenciatura, Derecho. Asesor, Sofía Pérez Fuentes Sacramento. A continuación, se responden los siguientes planteamientos. 1. Respecto a la jurisprudencia 1AJ 102-211, señala qué método de integración como es reiteración, contradicción de criterio o precedentes obligatorios se utilizó para su creación. Respondiendo a esta pregunta, se tiene que el método que se utilizó en la jurisprudencia fue el de reiteración, puesto que se menciona que de acuerdo a la ley de amparo, la jurisprudencia o reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito. Respondiendo a la pregunta número 2 que menciona, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1AJ 93-2013 10A. Esta fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ 78-2018 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respondiéndose, se tiene que la jurisprudencia 1AJ 93-2013 10A fue sustituida por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la jurisprudencia 1AJ 78-2018 10A, derivado a que interpretó las legislaciones penales de los estados de Chihuahua y Durango. Esto sustentando que la orden de citación al investigado a la audiencia que formuló la imputación con percibimiento de aprehensión en caso de que no compareciera transgrede el derecho a la libertad ambulatoria, puesto que coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante el mandato judicial, de lo cual traducen este acto como imposible reparación, susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo directo. Por lo cual, y teniendo una nueva reflexión, la primera sala estimó necesario que se interrumpa ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia se interpretaron de acuerdo a las legislaciones penales de los estados de Chihuahua y Durango, puesto que se asemejan a las previstas en el artículo 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación de la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra. Por sí sola no es un acto que afecte la libertad personal, por lo que de ahí que control el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. Será improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial que es fuera de juicio, que no afecta a la libertad personal del quejoso, y esto conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. En la pregunta número 3, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las siguientes jurisprudencias. En el caso 1 fue en la novena época. Tesis 1AJ 102-2011 del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. En el caso 2 fue en la décima época. Tesis 1AJ 78-2018 10A del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. Y en el caso 3 fue en la novena época. Tesis PJ 145-2000 del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. De igual manera se menciona que sus características que las integra en estos casos son históricas. Pregunta 4. En
En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatorio la aplicación de dicha jurisprudencia. En cuanto a esta pregunta, para las autoridades es obligatorio la aplicación de la jurisprudencia hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, por lo cual la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria, tratándose que decreta el pleno y además es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Para los tribunales colegiados de circuito, es obligatoria para los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, que se encuentren dentro del circuito que corresponde. Pregunta 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Y respondiendo a esta pregunta, este artículo 223 se encuentra derogado en la Ley de Amparo, pero en su artículo 222 se menciona que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen procedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 6 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Asimismo, en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 2, de igual manera se menciona que los votos sean de 6. Por lo que, respondiendo a la pregunta, se tiene que en la jurisprudencia todas las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad de 4 votos y solo una con 5, lo cual no cumple con los requisitos, puesto que la mayoría de los votos es de 6 requeridos en la Ley de Amparo para su aprobación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, concluyo con la importancia y utilidad de la jurisprudencia, puesto que tiene un papel primordial hacia el funcionamiento del sistema jurídico mexicano, puesto que da coherencia y uniformidad, siendo la interpretación que hacen los tribunales competentes al aplicar la ley a los supuestos conflictos que se somete a su conocimiento. Asimismo, la jurisprudencia es una herramienta importante para los juzgadores y para aquellos que están en la postulación o el litigio. Sirve para dar fuerza argumentativa a todos los criterios que se dictan desde un órgano jurisdiccional o que invocan el órgano como criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siendo así, la jurisprudencia, al interpretar la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias que se pronuncian dentro del Poder Judicial Federal y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o salas y por los tribunales colegiados del circuito, estos se encuentran facultados para emitir jurisprudencia obligatoria. Su utilidad práctica de la jurisprudencia se encuentra en la seguridad jurídica, puesto que se fija el sentido y alcance de las normas jurídicas, buscando subsanar lagunas legales al resolver vicios propios de la ley, complementando al integrar normas y acercando esas normas jurídicas a la sociedad, haciéndolas eficaces y actuales.
Me despido.